Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en esta tercera charla del ciclo de charlas de la SAGAI. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Bueno, como algunos estuvieron para verlo en vivo, lamentablemente tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero bueno, no queríamos suspender la charla, así que en este momento la estamos grabando y bueno, se va a subir al canal para que también lo pueda ver toda aquella persona que no pudo verla o tenía ganas de verla en vivo. Bueno, nada, sin más preámbulos, les presento a Francisco, al licenciado Francisco Chiacharelli. Él es licenciado en Ciencias Geológicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a YPF en 2013 como geólogo de desarrollo operativo en la regional no convencional, encargándose del monitoreo y seguimiento de las operaciones de perforación y terminación. Desde el 2017 se desempeña como geomecánico en operaciones de reservorios convencionales y no convencionales de todo el país, y actualmente cursa un posgrado en especialización en producción de petróleo y gas en el ITBA. Bueno, sin más los dejo con Francisco para que empiece con su charla. Le agradecemos de antemano su tiempo en este ciclo de charlas que auspicia la SAGAI. Hola Francisco, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que se pueden haber sumado a ver este video en forma no en vivo, lástima. Eh, y bueno, y también muchas gracias a la SAGAI por esta invitación al ciclo de charlas virtuales que están desarrollando. Hoy vamos a hablar un poco sobre la aplicación de la geomecánica en la industria petrolera. La agenda de la presentación: primero voy a definir qué es la geomecánica y cuáles son sus áreas de aplicación dentro de lo que es la industria petrolera, justamente. Después voy a hablar un poco sobre qué es un modelo geomecánico, cuáles son sus características, cómo se construye, qué tipo de modelo hay y cuándo convendría elegir uno por encima del otro. Y después voy a hablar en tres fases sobre la aplicación, las distintas posibles aplicaciones de la geomecánica en las distintas fases de la vida productiva de un pozo petrolero. Obviamente eso es solo un pantallazo, la idea es ser generalista como para tener una idea y hay más cosas para hacer, ¿no? Bien, entonces la geomecánica es una disciplina que estudia las características mecánicas de los materiales geológicos que componen el subsuelo, es decir, las rocas, y de alguna forma define o cuantifica cómo va a ser la respuesta de esas rocas ante cambios en presión, temperatura o esfuerzos. Eh, Obviamente esto ligado siempre a la actividad petrolera que se desarrolla, que estaremos englobándola dentro de lo que es perforación, completación y producción. Acá en esta imagen se puede ver algunos de los ejemplos de los problemas que suelen suceder en yacimientos petroleros y que pueden ser abarcados o vistos desde el punto de vista de la geomecánica, como pueden ser, por ejemplo, sobrepresiones durante la perforación, pérdidas de lodo, subsidencia, estimulación, análisis de estabilidad de fallas, análisis de yacimientos fracturados y muchos más, ¿no? Bien, entonces la pieza fundamental de un estudio de geomecánica es el modelo geomecánico, que se denomina MEM por sus siglas en inglés, y básicamente es una representación numérica de las características mecánicas y del estado mecánico del subsuelo, y está compuesto por una serie de perfiles, una estimación de perfiles de propiedades mecánicas, presión poral, dirección y magnitud de esfuerzos, y que se combinan con un criterio de rotura para definir de qué forma, en qué condiciones la roca va a fallar, ya sea por tensión o por compresión. Eh, los modelos geomecánicos pueden ser desde 1D hasta 4D, de acuerdo a la complejidad que se le quiera dar al estudio, a la respuesta que se quiera obtener y sobre todo, o fundamentalmente también, a la disponibilidad de datos. Un modelo, por ejemplo, geomecánico 1D se desarrolla en la trayectoria de un pozo, no tiene variaciones laterales de propiedades o de esfuerzos, y sería útil aplicarlo en contextos geológicos tranquilos, donde no hay ninguna estructura geológica importante, donde no hay ningún musamiento importante que pueda estar afectando justamente ese estado mecánico del subsuelo. Ya saltando un poco en lo que es la complejidad del modelo, eh, está el modelo 2D, donde ya empezamos a tener una estructura geológica que es levemente más complicada, como se ve acá en esta figura, por ejemplo, con un musamiento
un buzamiento pequeño, una falla también pequeña, que en esta zona nosotros esperamos que haya alguna variación en las propiedades mecánicas. Y después saltamos al 3D, donde las variaciones en las propiedades también son en 3 dimensiones, pero además hay una calibración de los esfuerzos que es mucho más precisa, mucho más correcta, pero también mucho más compleja desde el punto de vista matemático y numérico. Entonces, generalmente este tipo de modelos se resuelven a través de simulaciones por elementos finitos, por ejemplo, lo cual requiere no solo un gran trabajo computacional, sino también entender cuál es el input que tenemos que entrar del modelo para saber cuáles van a ser las respuestas que nos puede otorgar, ¿no? Y por último, bueno, el modelo 4D es agregar en la cuarta dimensión al tiempo, se parte de un modelo 3D y lo que se hace es ver o analizar cómo varían las propiedades mecánicas, los esfuerzos, a medida que se produce el campo, se produce el hidrocarburo y por lo tanto se reduce la presión poral. Bueno, de ahora en adelante voy a seguir hablando más que nada de los modelos geomecánicos 1D por varios motivos. Primero, porque es el más común, el que más se usa, es el más versátil, es el más fácil de hacer, responde bastante bien a las principales preguntas que podemos tener desde el punto de vista geomecánico para un yacimiento petrolero, eh, y es el que menos datos requiere para poder hacer un modelo confiable. Un modelo geomecánico 1D, este es un ejemplo de un pozo en la cuenca neuquina. Está compuesto por una serie de perfiles. Los perfiles son básicamente una, una forma de mostrar cómo varía una propiedad en función de la profundidad. Entonces partimos de una serie de perfiles básicos, que son los que se encuentran acá a la izquierda de la figura, y que son los que se registran en el pozo. Durante la perforación se bajan herramientas específicas que de alguna forma miden propiedades físicas de la roca, y que a partir de la combinación de estos perfiles, con alguna ley matemática, física o mecánica, se derivan un montón de parámetros geomecánicos, como por ejemplo la presión poral que se muestra en este track, el valor, o sea, la magnitud de cada uno de los 3 esfuerzos principales, o sea, entre paréntesis, esfuerzo vertical, esfuerzo horizontal mínimo y máximo, propiedades mecánicas, como el módulo de Young, la relación de Poisson, resistencia a la compresión y a la tracción, y ángulo de fricción, y la ventana de estabilidad, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Además de todo eso, también se analiza la orientación de los esfuerzos horizontales en el subsuelo, porque eso tiene implicancias tanto en la perforación como en la estimulación de los pozos. Ahora, si ustedes pueden ver acá, si bien hay un perfil que es continuo, también hay puntos discretos, y lo que quiero hablar un poco es de esos puntos discretos en este momento. Para que el modelo sea confiable, sea predictivo sobre todo, es importantísimo tener una buena calibración, ¿no? Porque esa calibración nos va a permitir ajustar los resultados de esas ecuaciones físicas, matemáticas y mecánicas que les mencioné anteriormente a los datos reales que pudimos ver en nuestro pozo. Entonces, hay 3 fuentes principales de datos de calibración. Uno son lo que se observa a partir de eventos de perforación, y acá me gustaría hacer un mini paréntesis para dejar en claro. Para el que no tenga claro cómo se perfora un pozo petrolero, al perforar el pozo, de alguna forma eliminamos el equilibrio que había en el subsuelo, el equilibrio natural que estaba en el subsuelo. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar algo, hacer algo para intentar recuperar ese equilibrio, tanto de presiones como de esfuerzos. Entonces para eso se utiliza un lodo de perforación. Ese lodo de perforación tiene que estar justamente equilibrando a las presiones y a las fuerzas que hay en la formación. Entonces, si por ejemplo nuestro lodo de perforación tiene menor densidad, o sea, ejerce una presión menor a la que tiene la presión de la formación, lo que va a haber es un movimiento de fluidos desde la formación hacia el pozo, lo cual es peligroso en principio. Y si nosotros de otra forma excedemos el peso del lodo, excede a lo que puede resistir la formación, podemos tener pérdidas de fluidos, como por ejemplo en este caso a través de la creación de fisuras. Por otro lado, por ejemplo, si nuestro peso de lodo nuevamente no es el suficiente como para mantener estable la pared del pozo, lo que se genera son derrumbes, y estos derrumbes los podemos recuperar en superficie, analizar, y a partir de la morfología definir cuál es el mecanismo que lo generó y cómo podemos evitar que siga ocurriendo. Además de todo esto, entonces, todos estos eventos nos hablan un poco sobre las características del subsuelo y cómo nosotros podemos empezar a entender
ciertos parámetros mecánicos, ¿no? Por ejemplo, si venimos perforando y contactamos una zona de alta presión o de mayor presión que la que está ejerciendo nuestro lodo, lo que vamos a tener es un influjo, y ese influjo es un dato para nuestro modelo geomecánico. Otra forma de obtener datos es directamente mediante la adquisición durante la perforación con herramientas especializadas para medir en forma puntual en general algún dato. Por ejemplo, acá tenemos una herramienta que se usa para medir la presión poral, otra herramienta que se utiliza para conocer la orientación de los esfuerzos horizontales en la cara del pozo, y también para conocer cuál es el estado mecánico de la cara del pozo. Y después, durante la estimulación, es decir, durante el fracturamiento hidráulico de la roca, se pueden obtener otros datos, como puede ser, por ejemplo, la presión poral y el esfuerzo horizontal mínimo. Entonces, todo esto son mediciones, datos a los que vamos a creer mucho, que nos van a ayudar a calibrar nuestro modelo. Es decir, como dije anteriormente, a que esas ecuaciones que habíamos aplicado y que tenían un origen meramente teórico, realmente están representando lo que está pasando en el pozo. Por último, la última fuente de información, de calibración, de datos de calibración para el modelo, son los ensayos de laboratorio. Para esto se adquieren unas muestras de roca de los pozos y se envían a laboratorios que van a hacer ensayos de física de rocas para obtener el valor directamente en forma de vuelta puntual para distintas propiedades mecánicas, como puede ser el módulo de Young, la relación de Poisson, la resistencia de atracción, la resistencia de tensión, etc. Bien, entonces, ahora tenemos ya entonces el modelo geomecánico 1D armado con todas sus curvas. ¿Para qué lo podemos utilizar básicamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, una de las más utilizadas tal vez es la definición de la ventana de estabilidad para la perforación de pozos. Lo que hay que entender es que, como les comenté anteriormente, el subsuelo está en un estado de equilibrio antes de perforar el pozo, y cuando perforamos el pozo lo sacamos de ese estado de equilibrio, y de alguna forma tenemos que definir cuáles son las condiciones para poder recuperarlo. Porque si no lo recuperamos, estamos en un peligro mecánico para el pozo y en un peligro directamente para las operaciones de superficie. Entonces, lo que se hace es analizar cómo se redistribuyen justamente los esfuerzos regionales en la cara del pozo, y eso lo combinamos con un criterio de falla y definimos una serie de curvas que nos van a ayudar a definir la ventana de estabilidad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un pozo de la cuenca neuquina para la formación Lajas, donde calculamos la presión poral en gris, en amarillo está la presión de colapso o la presión de breakout, se le llama también, en celeste está la presión de pérdida y en un celeste más oscuro, azul, está la presión de breakdown. Si nosotros vamos por debajo de estas líneas tenemos problemas, si vamos por encima de estas líneas tenemos problemas. Esta escala está directamente en gramos por centímetros cúbicos, y acá, por ejemplo, para este caso, por ejemplo, definimos que la densidad de lodo que deberíamos utilizar para mantener el pozo estable y seguro debería ser entre 1,45 gramos por centímetro cúbico o 1,7 gramos por centímetro cúbico. Dicho de otra forma, ¿qué pasaría si no estamos dentro de esa ventana? Nosotros queremos estar siempre dentro de esta ventana verde, donde el pozo mecánicamente está perfecto. Acá lo vemos como un círculo perfecto, que no tiene ningún tipo de deformación, si queremos llamarlo de esta forma. Si vamos por encima de esa densidad, lo que va a pasar es que la densidad del lodo va a ser tanta que va a superar la resistencia de la roca. Entonces, lo que va a pasar es que se van a generar fisuras en un momento y se va a empezar a perder el lodo por esas fisuras. Ese lodo de perforación que, como les dije anteriormente, no solo es costoso, que es un insumo, sino que además está cumpliendo muchas funciones durante la perforación, entre ellas mantener la estabilidad del pozo. Por el otro lado, si la densidad que utilizamos para perforar es menor a la que está sugerida, podemos tener dos problemas. Uno, que se genere una inestabilidad mecánica en la pared del pozo. En este caso no sería por tensión como era acá, sino que sería por compresión, que en ese caso lo podríamos ver, por ejemplo, a partir de la presencia de derrumbes en superficie. Y si vamos incluso más baja la densidad por debajo de la presión poral, lo que puede pasar es que empecemos a tener flujo de fluidos desde la formación hacia el pozo, que en el peor caso, en el caso más catastrófico, llega a superficie y se produce un blowout, que es básicamente la surgencia descontrolada de los fluidos de la formación en superficie. Esto es un caso que obviamente no queremos nunca estar. Entonces, por eso me refiero, mecánicamente estable es que no pase ni esto, y seguro es que tampoco pase esto. Además, bueno, con ese análisis de estabilidad lo que se puede definir es
cuáles son las direcciones o las inclinaciones más óptimas para perforar. Ese es un caso, por ejemplo, de un pozo de Mendoza, donde se ve en color azul las zonas donde para perforar requiere una densidad de lodo menor, y en colores más rojos, más cálidos, las zonas donde se necesita una densidad de lodo más alta. Lo que siempre se prefiere es una densidad de lodo baja, pero muchas veces no se puede. En este caso, por ejemplo, esto es inclinación cero en el centro y hacia la periferia aumenta la inclinación y justamente el perímetro del círculo es el azimut. Entonces, por ejemplo, los pozos más estables o más fáciles de estabilizar serían los pozos verticales o con una leve inclinación. Si, por ejemplo, por algún motivo tuviera que desarrollar el campo con pozos horizontales, la forma más fácil de desarrollarlo sería perforándolo en la dirección del esfuerzo horizontal mínimo. Acá, como se ve, está el horizontal máximo marcado de este lado, el horizontal mínimo sería en esta dirección a 90 grados. Pero si por algún otro motivo o una decisión o una estrategia de desarrollo es necesario perforarlos en esta dirección, se podría, pero con un costo mayor, con un esfuerzo mayor. Bien, otra de las aplicaciones que tiene la geomecánica es durante la estimulación. Acá de vuelta voy a hacer otro pequeño paréntesis para ponernos en tema todo y que se entienda bien de qué estoy hablando cuando hablo de estimulación. Cuando hablo de estimulación es lo mismo que hablar de fracking o hablar de fracturas hidráulicas, es todo lo mismo. Básicamente lo que se hace es inyectar fluido, principalmente agua a presión, que genera una fractura por tensión en la formación y que después se inyecta también arena, que va a servir como apuntalante, o sea que de alguna forma cuando la fractura se cierre, se va a cerrar sobre la arena y eso va a generar un canal de alta permeabilidad que va a permitir que el fluido que estaba en la formación pase hacia la fractura y de la fractura al pozo y entre como producción. Entonces, una de las características que tiene la fractura hidráulica es que crece en forma perpendicular al esfuerzo horizontal mínimo. Esto pasa siempre, básicamente, porque la dirección de menor resistencia para abrir la fractura es justamente en esa dirección. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de unas simulaciones que hicimos, donde al variar la orientación del pozo con respecto al esfuerzo horizontal mínimo, la disposición, la orientación de la fractura cambia, y esto es de suma importancia. O sea, considerando, por ejemplo, un pozo horizontal en un yacimiento no convencional, por ejemplo, lo que nosotros queremos es un pozo que tenga las fracturas paralelas entre sí y además perpendiculares al pozo. Porque de esa forma maximizamos el volumen contactado y eso, en teoría, maximizaría la producción. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros perforamos en la dirección del esfuerzo horizontal mínimo, es el caso más favorable, donde tendríamos una fractura acá y cuando fracturemos la próxima etapa va a ser paralela a esa fractura anterior. Entonces, de esa forma, el volumen contactado es el máximo y el mejor. En el caso más desfavorable o menos favorable, si lo perforamos en la dirección del horizontal máximo, una fractura se desarrollaría a lo largo de todo el largo del pozo, lo cual es totalmente inefectivo porque podríamos haber hecho lo mismo con un pozo mucho más corto en esta dirección. Entonces, nuevamente para recalcarlo, es importantísimo tener la orientación de los esfuerzos en el subsuelo. Una forma, por ejemplo, entre otras, de ver cuál es la orientación de los esfuerzos es justamente ver cómo están creciendo las fracturas en el subsuelo. Este es un ejemplo de una microsísmica también de un pozo de Neuquén, donde todas estas nubes de puntos, de colores, corresponden a cada etapa de fractura, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de estas sería, por ejemplo, la roja de acá. Entonces, acá se ve claramente que hay una dirección preferencial en esta dirección, y esta dirección sería la dirección del esfuerzo horizontal máximo, perpendicular a esta estaría la dirección del esfuerzo horizontal mínimo. Bien, entonces, otra de las cosas que podemos hacer para la estimulación, si recordarán del modelo geomecánico 1D que mostré, teníamos estimaciones de los tres esfuerzos principales. Entonces, la relación entre esos esfuerzos nos permite determinar en qué régimen estamos. De acuerdo, por ejemplo, en un régimen normal, el esfuerzo vertical es el mayor, en un régimen inverso, el esfuerzo vertical es el menor, en uno de cizalla es intermedio. Esto, como les dije anteriormente, el esfuerzo mínimo es el que controla la orientación de la fractura. Entonces, en algunos casos, particularmente en el normal y el de cizalla, la fractura va a ser vertical, mientras que en el inverso la fractura va a ser horizontal. Nuevamente, nosotros no queremos una fractura horizontal, eso contacta muy poco reservorio, entonces es imprescindible reconocer, sin dudarlo en lo posible, la zona de régimen inverso. Porque zona de régimen inverso indican zonas de mal crecimiento de la fractura que se podría trasladar a mala producción.
Por otro lado, además, la diferencia entre el valor de los esfuerzos, que se denomina anisotropía, de una forma también controla la geometría de la fractura. Entonces, si la anisotropía es grande, la fractura va a ser planar, como de este estilo. Si la anisotropía es pequeña, va a ser de este estilo, dendrítica. Y bueno, y después existen combinaciones, si por ejemplo hubiera fracturas, podría ser más de este estilo, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que nos puede entregar el modelo geomecánico. Nosotros ya tenemos los cálculos de los tres esfuerzos principales. Como tenemos los cálculos de los tres, sabemos punto a punto cuál es la relación entre los tres, entonces qué régimen de esfuerzo tiene. Y por otro lado, como sabemos los valores, también podemos saber cuál es la anisotropía, entonces si va a tener tendencia a generar una fractura planar o tendencia a generar una fractura de otro estilo. Bien, otra de las cuestiones asociadas a la estimulación es el análisis del stress shadow. Como les comenté anteriormente, lo que idealmente esperamos es un pozo horizontal con fracturas paralelas entre sí y perpendiculares al pozo. Eso es maximizar reservorio contactado, es maximizar producción. Lo que pasa es que al abrirse una fractura, esa fractura produce una deformación, y esa deformación está relacionada al módulo Young de la roca, que es inversamente proporcional. Si el módulo Young es bajo, la deformación es grande, el ancho de la fractura es grande. Entonces, esa deformación genera un cambio en los estreses. A ese cambio en los estreses se llama stress shadow, y básicamente lo que hace es que estas fracturas que idealmente iban a ser paralelas entre sí, perpendiculares al pozo, no crezcan de esa forma, sino que crezcan de otra forma. Entonces, el análisis de eso también nos permite de alguna forma definir cuál es la forma o las características morfológicas de la fractura que realmente pudimos ejecutar, y de una forma entonces asociar eso a la producción real del pozo. Si nosotros consideramos que van a ser 8 cuadrados, 8 prismas, y de repente terminan siendo de esta forma, seguramente es muy distinto el reservorio contactado en cada caso. Así que como de nuevo podemos ver, el módulo Young es uno de los resultados del modelo geomecánico, así que nos puede ayudar para esto. Obviamente, para este caso, se requiere además de un análisis más fino con un modelo 3D y viendo la evolución. Bien. Otra de las aplicaciones también de vuelta en estimulación, principalmente ahora que los no convencionales entraron en auge, las aplicaciones de estimulación empiezan a ser cada vez más importantes, y de la geomecánica empieza también a cobrar mucho más importancia, cuando antes por ahí se aplicaba más para cuestiones de perforación, ¿no? Otras aplicaciones entonces es la definición de barreras para el crecimiento de las fracturas. Esta es una simulación para un pozo también de Neuquén, donde se busca definir en base a las características del bombeo, o sea, cuánta agua va a inyectar, a qué caudal, cuánta arena, es definir cuál va a ser la geometría final de la fractura. Acá en rojo está mostrado, se muestra el perfil de esfuerzo horizontal mínimo, y lo que se ve es que en esta zona donde el esfuerzo horizontal mínimo aumenta, la fractura encuentra como un tope y no puede crecer por encima de esa zona, ¿no? Entonces, eso puede ser bueno o malo, depende de qué es lo que estemos buscando y cómo lo queramos analizar. Si, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra intención era contactar esta parte, es malo, porque no nos va a dejar crecer. O vamos a tener que aumentar las presiones de bombeo, que generan otros problemas aparte. En cambio, si por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros es inyectar algo en una capa, tal vez lo que queremos es justamente que no se vaya de esa capa, que quede contenido en eso, y hay estudios, por ejemplo, para inyección de dióxido de carbono, donde se hacen análisis similares, se buscan zonas que estén contenidas verticalmente por barreras de esfuerzos. Entonces, por ejemplo, si lo que estuviéramos inyectando acá es dióxido de carbono, por ejemplo, lo que queremos es que haya esto, para que justamente el dióxido de carbono que inyectamos no se vaya para otro lado del que no queremos. Bien, como anteriormente también les comenté, una vez que fracturamos, que inyectamos el fluido, también se inyecta un agente apuntalante, arena, en definitiva, agente sostén, y ese agente sostén puede tener un par de problemas, menciono un par, puede tener más, pero que pueden estar también relacionados con las características mecánicas tanto de la roca como del agente sostén, ¿no? Entonces, por ejemplo, el empotramiento o embedment, básicamente es cuánto se introduce el grano de arena dentro de la formación. Eso depende de las propiedades mecánicas del grano de arena y de las propiedades mecánicas de la formación, y además de cómo, de cuáles son los esfuerzos a los que está sometida en la cara de esa fractura. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos evitar, el esfuerzo es el que está, la arena la podemos elegir, eso es una ventaja, y
es buenísimo siempre anticiparse a los posibles problemas. Entonces ya el hecho de reconocer que puede existir un problema de empotramiento es un buen dato. Otros problemas que también pueden aparecer con la gente de sostén es el crashing, que básicamente es cuando eh, el confinamiento, la presión que se ejerce sobre ese grano de arena es superior a la que puede soportar. Entonces se rompe y se generan unos finos. Esos finos, entre otras cosas, lo que hacen es obstruir toda la porosidad que hay dentro de la fractura. Entonces eso también es malo porque nosotros queremos un canal de alta permeabilidad y porosidad como para que pueda circular el fluido que queremos producir. Nuevamente, esto depende de las propiedades mecánicas y las características del agente de sostén, o sea, también la esfericidad, por ejemplo, eh, y también de la presión de confinamiento a la que va a estar sujeto, ¿no? Entonces, tanto para este caso como para este caso, para poder analizarlo necesitamos tener la propiedad mecánica, que era otra de las cosas que teníamos en el modelo geomecánico, y el confinamiento, que es básicamente el valor de los esfuerzos. Bien, última etapa productiva del pozo, la producción. Una vez que ya se perforó, se estimuló si era necesario, ahora se pone en producción. Entonces, en ciertos yacimientos de baja cohesión, o sea, con unas características mecánicas de vuelta definidas, puede pasar que ante la producción de hidrocarburos se arrastre parte del material sólido. Ese arrastre de sólidos siempre es no deseado, puede tapar instalaciones, puede generar problemas de atascamiento en el pozo, generar intervenciones en el pozo que por ahí nunca son necesarias, nunca son agradables. Entonces se puede usar justamente de vuelta la geomecánica para analizar cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a haber arenamiento, y hay ciertas condiciones o ciertos parámetros de esas condiciones que nosotros podemos manejar. De vuelta, la presión poral, las propiedades mecánicas, los esfuerzos de los que está sujeto una roca, es lo que nos dio la naturaleza, es con lo que hay que jugar, pero sí hay cuestiones operativas, presiones operativas que se pueden manejar como para poder intentar no caer dentro de esa zona de producción de arena, por ejemplo, en este caso. Bien, y también dentro de la producción, acá estoy resumiendo en esta lista un poco todos los problemas, y algunos que no son problemas, que son beneficios, de la producción. Básicamente, cuando nosotros empezamos a producir un yacimiento de petróleo, baja la presión poral, producto de la producción, justamente, y esos cambios en la presión poral generan una serie de cambios también en las propiedades mecánicas. Por ejemplo, una de las cosas que hace es aumentar el esfuerzo efectivo. Al aumentar el esfuerzo efectivo, lo que hace es compactar las rocas, y eso, si se transmite a esa superficie, puede ocasionar una subsidencia. Este es un caso bien conocido de un campo en el Mar del Norte, que se llama Ecofisk, donde en esta diferencia de años, pocos años, menos de 10 años, se ve claramente cómo subsidió la plataforma petrolera justamente por esto, por compactación del terreno, por producción. Entonces, acá se pueden contar los agujeritos para ver que hay diferencia entre uno y otro. Nuevamente, ¿no? Hay cuestiones que podemos controlar, por ejemplo, la intensidad de explotación, y hay otras que no, pero lo que está buenísimo siempre es poder anticiparse a esos problemas. Si vos ya sabías que ante determinadas condiciones ibas a tener subsidencia, de alguna forma por ahí acomodar la plataforma en otra forma, con otra estructura, como para evitar tener problemas en superficie, que es lo que genera pues un gasto enorme también, ¿no? Bien, y lo último que quería mostrar como para terminar es hablar muy poquito sobre los modelos 3D. Como les conté anteriormente, el modelo 3D es más costoso tanto en cuestiones de cálculo, computacionales o numéricas incluso, pero también requiere que tengamos un modelo 1D bien armado y datos suficientes como para poder pasar un modelo 3D que sea confiable, que sea robusto, si no es perder el tiempo. Como dije anteriormente, necesitamos partir de un modelo 1D que esté calibrado. Eso es clave. ¿Y en qué caso usaríamos, por ejemplo, puse algunos ejemplos, en qué caso usaríamos un modelo 3D? Por ejemplo, cuando queremos determinar la influencia de una determinada falla en el campo de esfuerzos, de estreses. Cómo va a cambiar la magnitud, cómo va a cambiar la orientación de los esfuerzos producto de esa falla. Eso es algo que un 1D no te lo puede responder. Este es otro ejemplo también en la cuenca neuquina, en Quintuco, donde usamos un análisis 3D justamente para definir cuáles son las zonas que tendrían concentración o desconcentración de esfuerzos, y que de alguna forma eso lo podemos transmitir a la generación de fracturas. Entonces, de esta forma podemos analizar dónde se van a generar más fracturas naturales que en otros lados.
Esto es otro ejemplo también de la cuenca neuquina, donde con un modelo 3D se puede empezar a ver cómo hay una concentración de esfuerzos alrededor de la falla. En la mayoría de las fallas hay una concentración de esfuerzos, eh, y que en un 1D de vuelta no lo hubiésemos podido capturar. Así que bueno, como para cerrar, lo que quería contarles de vuelta las conclusiones. eh, la geomecánica tiene utilidad o tiene una gran aplicación en toda la vida útil del yacimiento. Eh, si bien originalmente por ahí se aplicó más en perforación, ahora se está usando mucho en estimulación. En producción también hay algunos casos, aunque en Argentina no tantos. Eh, Nuestra principal herramienta es el modelo 1D, eso es a lo que deberíamos aspirar como para empezar a entender algo de la geomecánica. Siempre se puede mirar a modelos más complejos, más difíciles, si se quiere. Lo que hay que tener claro es, primero, de vuelta, no quiero ser repetitivo, pero creo que vale la pena, ¿qué queremos responder? Si realmente necesitamos un modelo 3D para responder lo que queremos, por ejemplo, porque si no, no es necesario invertir tanto tiempo en eso. Y segundo, si tenemos la calidad y cantidad de datos necesaria para poder pasar a un modelo más complejo. Ahí otra vez, como para recalcar el tema de la calibración lo que hace es pasar una serie de ecuaciones que están en la literatura, llevarlas a nuestros datos, a nuestros pozos, y entender si realmente eso está funcionando bien, ¿no? Si esos modelos, esas leyes que alguien postuló, a nosotros no funcionan. Y bueno, y eso lo ponía como conclusiones, el resto eran todos ejemplos de lo que se puede hacer. Así que bueno, nada más, espero que haya preguntas en algún momento. No sé, Cris, si está por ahí. Sí, 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 sí. La verdad muy interesante, Fran. Te agradezco. La verdad que, bueno, para, digamos, en mi caso y quizás en alguno más, que no somos del palo petrolero, pero sí quizás nos interesa o nos dedicamos a la mecánica de rocas, me parece buenísima la charla que diste porque en algún punto es como que amalgama, digamos, las dos disciplinas y quizás al geólogo aplicado clásico, vamos a decirlo así, o ver que esto tiene aplicación también en la industria petrolera es buenísimo. Eh, Bueno, perdón, y te interrumpo, para sí, mí sí, esto ya lo hemos discutido también juntos, ¿no? También me parece genial el hecho de que nosotros como geólogos podemos meternos en el mundo de la geomecánica, que muchas veces es un mundo que lo quieren dejar exclusivamente para ingenieros mecánicos o ingenieros en petróleo. Y me parece que la vista siempre un geólogo ayuda en muchas ocasiones. Por ahí esta charla es muy corta como para poder realmente mostrar cuál es el conocimiento geológico que puede impactar en un laburo, pero me parece que siempre vale la pena, ¿no? no, no, ni hablar digamos, yo siempre recalco y sobre todo, digamos, la generación nuestra o la gente que recién, los chicos que recién se están recibiendo, es importante saber también que sí, que tenemos incumbencias en muchas áreas que quizás uno no imagina o no las sabe o no se las explican o no se las enseñan en el ámbito académico. Y bueno, y por otro lado también al revés, digamos, también nutrirse de otras disciplinas, como los ingenieros mecánicos, químicos, eh, Sí, sí. no sé, en mi caso civiles, está buenísimo porque ese intercambio te saca la burbuja geológica, digamos, con lo que uno sale de la No, tal cual. Sí, facultad sí. o de su ámbito, digámoslo así. Sí, Eh, tiene que ser siempre interdisciplinario. Mientras más interdisciplinario, mejor, porque empezás, como exacto. decís vos, a incorporar visiones que por ahí uno no tiene, o no tiene incorporada desde el estudio, ¿no? Después, personalmente, capaz que la puedes incorporar. No, no, exacto. No, la verdad que a mí me pareció súper interesante. Bueno, preguntas obviamente en vivo no va a haber porque no estamos en vivo, pero No. generalmente después de la charla invitamos a hacer algunas preguntas o algunos comentarios. Así que voy a aprovechar, digamos, nada, a modo de comentario y después una pregunta que me surge. Bueno, como decía, yo no soy tanto del palo petrolero, quizás más del geomecánico, pero a mí me ha tocado y me sigue tocando, de hecho lo estamos investigando todo lo que es lo que vos nombrabas, las arenas de sostén, este, Ujú. que es, digamos, un componente más para cuando se hace el fracking, el famoso fracking, es, digamos, un aditivo súper importante, porque justamente es el agente apuntalante de la fractura y es muy importante, yo hablo desde el conocimiento que tengo, los ensayos que se le hacen, vos ahí nombraste, bueno, compresión o crashing,
que es alguna forma de medir el aplastamiento, es decir, cuánto resisten esas partículas que pueden ser más o menos redondeadas, más o menos esféricas. Lo que decías vos, muy interesante, que la naturaleza es la naturaleza y hay que adaptarse, entonces no podemos cambiar esa variable, pero sí podemos introducirle nosotros digamos, en este caso, pues una arena de determinadas características para que se adapte y se equilibre todo ese sistema. Entonces, bueno, entiendo que depende la etapa de, creo que es la estimulación, lo que vos dijiste, o la etapa del pozo. A medida que se va haciendo el fracking, se utilizan determinados tipos de arena, dependiendo obviamente principalmente de la resistencia al aplastamiento que tenga esa arena, es decir, de tantos PSI que pueda llegar a Correcto. resistir. Y bueno, generalmente, digamos, eso a mí me tocó evaluarlo desde el laboratorio, haciendo desde granulometrías, curvas granulométricas, midiendo la esfericidad y redondez. Bueno, vos hablabas de los finos, que eso es muy Claro. perjudicial para una arena, porque obviamente te reduce sería como el rendimiento, la efectividad de los poros, si no me equivoco. Sí, sí, Eh, sí. Nosotros lo definimos a veces como conductividad, ¿no? O sea, o la capacidad conductividad, de exactamente. transmitir fluidos, que es lo que queremos nosotros, en definitiva, ¿no? Desde el Ex- punto de vista petrolero. Pero sí, Exactamente. es como decís vos. O sea, es- hay que tener claro cuáles son las condiciones de subsuelo con las que tenemos que jugar. Eso no se van a poder cambiar. Y después, a partir de eso, usar toda la cabeza posible como para poder elegir el mejor material, ¿no? Que en definitiva es un poco eso. Claro. Obviamente después entran otras cuestiones incluso monetarias, ¿no? Por ahí vos decís, no, tengo una arena que viene de China que está excelente y cuesta 3 veces más, y bueno, no tendremos que aguantar el empotramiento que puede haber, ¿no? O el Bueno, crashing que puede haber. ese es Siempre otro tema, ese es un tema también porque en general tengo entendido que, digamos, las operadoras quieren garantizarse su arena y su calidad y muchas veces la importan. Y nosotros, siendo un país tan extenso y habiendo disponibilidad de yacimientos de arenas, digamos, es algo que ahí nosotros como geólogos tenemos que estar. eh, no sé, llámese prospectando o buscando yacimientos Ujú. de arenas que puedan tener estas características que dijimos y que puedan llegar a servir, porque no en todos los casos vos tenés que tener una arena perfecta, 100% o 98% de cuarzo, que sabés que es súper resistente a la compresión y puede ser muy redondeada. Insisto, digamos, hay determinados momentos en el fracturamiento que no necesitas una arena de tan buena calidad y quizás podés tener una arena de menor calidad y sin embargo uno haciendo, digamos, vamos a decirlo así, una prospección o algún tipo de, no me sale la palabra, como ubicación o localización, mejor dicho, de distintos yacimientos a través de, digamos, obviamente de muestreos y ensayos de laboratorio, uno podría llegar a caracterizar yacimientos que tiene en el país o en la provincia o en la región Claro. y ya saber, digamos, bueno, esta arena yo sé que tiene tales características y por ahí me sirve y está cerca del pozo donde yo estoy y no la tengo que traer desde, no sé, desde Entre Ríos o desde otra provincia que está alejado de lo que es la zona de Vaca Muerta. Entonces, me Ujú. parece súper interesante, ¿no? Quería hacer ese comentario. Sí. No, a mí la pregunta que me surgió es, cuando hablabas de los modelados, eh, nada, que me comentes un poco a modo, con algún ejemplo o que nos cuentes por ahí los que no estamos tanto en esto, el 4D, de qué se trata. O sea, imagino que la cuarta dimensión tiene que ver con el tiempo, pero si querés explicar cómo funciona y algún ejemplo gráfico, buenísimo. Sí, sí, bueno, básicamente como les decía ahí, el 4D es el más complejo, el más completo. Entonces, es un modelo que básicamente se podría pensar como dos 3D desfasados en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que analizamos, como comentaba anteriormente, era cómo varían eh, las presiones, los esfuerzos, a medida que cambia la presión, producto del depletamiento, o sea, de la producción de hidrocarburos. Entonces, uno de ejemplos de los que hemos hecho un trabajo para Mendoza, por ejemplo, se hizo un 4D donde se analizaba cómo cambiaba, o sea, los ingenieros de reservorio nos pasan cuál es el cambio esperado en la presión poral de la formación, producto
de la depletación de la producción de hidrocarburos. Eso nosotros lo incluimos en el modelo y vemos cómo cambian los esfuerzos por ese cambio en la presión. Y eso pues lo podemos utilizar, por ejemplo, para definir, qué es lo que hicimos en ese caso, para definir qué posibilidades había de arenamiento, si es que había, y en qué momento, en qué Mm, condiciones. Entonces, por ejemplo, siendo lo más gráfico posible, eh, como les decía anteriormente, ¿no? Al bajar la presión, aumenta el esfuerzo efectivo, puede llegar un momento que ese esfuerzo efectivo nos origine o nos produzca una producción de sólidos, o genere una producción de sólidos. Entonces, si vos no podés evitarlo, porque tal vez no podés evitarlo, en ese caso hay que saber cuándo, primero, eh, y cómo puede hacer para mitigarlo lo más posible, ¿no? En el sentido de, mm, bueno, atrasarlo en el tiempo. Ya te digo, hay factores que sí podemos controlar, como por ejemplo la presión en el fondo del pozo. Eso es algo que se controla, lo controla los ingenieros de producción, ¿no? Yo no soy experto en el tema, claramente, pero se puede controlar y eso influye, por ejemplo, en la producción de sólidos. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, es básicamente dos modelos 3D separados en el tiempo, en el cual cambió la presión y tenemos que analizar qué impacto tuvo en el resto de las propiedades el cambio de presión. Y eso, un ejemplo es esto, para claro, producción de sólidos se puede usar ese análisis, ¿no? buenísimo. Bueno, Fran, no te quitamos más tiempo y bueno, decirle a la gente que nos está viendo que si quiere dejarle alguna pregunta a Francisco, bueno, justamente como no podemos hacerlo en vivo o no pudimos hacerlo en vivo, lo que les propongo es dejar en la caja de comentarios las preguntas que tengan y en los días posteriores a esta charla las estaremos respondiendo, las estará respondiendo Francisco, yo se las pasaré. Y bueno, para que se saquen sus dudas. Y no sé si querés dejar algún mail o algún contacto tuyo, Francisco. Bien, bueno, mi mail está puesto en la presentación. Mm, Mi nombre, así con ese nombre mismo como estaba en el inicio de la presentación, estoy en LinkedIn. Cualquier cosa me escriben, no tengo ningún problema. perfecto. Mientras pueda responderle lo que voy a responder. Tiro un chivo que ni siquiera es mío, pero lo tiro igual. Ujú, Para el que esté realmente interesado por ahí en introducirse más en estas cuestiones de geomecánica, hay 2 cursos gratuitos de la Universidad de Stanford. No son continuos, se lanzan en el tiempo cada un tiempo, que son gratuitos, como dije anteriormente, son buenísimos, el tipo que la da es excelente, y creo que es una buena forma de realmente capturar todo lo que puede hacer la geomecánica, ¿no? ujú. Hay 2 cursos, como les decía, uno que es el básico, el inicial, y otro para no convencionales. O sea, chivo no mío, pero que yo los hice en algún momento y me parece que valen mucho la pena, si les interesa hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, interesante lo que decís y está buenísimo porque, digamos, muchas veces algunos chicos nos preguntan si hay cursos, si hay capacitaciones, que no, viste, como que no encuentran capacitaciones o ciertas charlas y esto que es gratuito y Y de internacional altísimo es nivel, ¿eh? Sí, sí. excelente, excelente el dato, así que buenísimo. Bueno, bueno, sin más terminamos con la Bueno, Chris, charla. Quería invitarlos a la cuarta charla que se va a dar dentro de 15 días. La va a estar dando Juan Martín Cijay Balbastro. Está titulada como Cómo desarrollar una infraestructura útil para la sociedad y sostenible ambientalmente. Juan Martín trabaja en la Agencia Francesa de Desarrollo. Así que bueno, va a ser una charla interesante porque digamos también va a mostrar otro rol del geólogo, distinta a las que venimos mostrando. Así que, bueno, eso, sin más, los esperamos para la próxima charla. Y bueno, nuevamente agradecerte, Francisco, por tu tiempo bueno, y de por... vuelta, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, nos Ante estamos cualquier viendo. problema, estoy acá. Un Bueno, abrazo. gracias. Chau, chau.